Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a esta jornada técnica. Ya sabéis que esta jornada técnica es el primero de los actos donde nos juntamos desde la Asociación de Economía de la Salud dentro de lo que son una de las actividades principales de la asociación en cada año. Entonces está la jornada técnica y luego viene las jornadas puramente dichas de Economía de la Salud, que este año van a ser aquí en Madrid, del 18 al 20 de junio, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y os animo vivamente a que os inscribáis y que vengáis, por favor. Ya que venís aquí hoy, que sepáis que esto continúa en esa actividad un poquito más tarde del año, a mediados de junio. Bueno, esa, como decía, es el primero de los actos que tenemos de estas jornadas de Economía de la Salud. Es una jornada técnica, consideramos que de tremenda actualidad y con tremenda importancia, dando a la situación actual que tenemos, y a la que hemos invitado como ponentes a una serie de personas que realmente consideramos que son los que más saben y los que más pueden aportar a la situación actual que tenemos. Entonces, la jornada técnica se titula Nueva normativa de evaluación de tecnologías sanitarias, aterrizando o despegando. Está compuesta por 2 mesas, pero antes de llegar a las mesas, me gustaría dar la palabra a que tengo la suerte y el honor de tener aquí conmigo a la presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, Ana García Altés, que también va a darnos unas palabras antes de comenzar propiamente dicho el acto. Así que, Ana, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, tan solo unas palabras introductorias. España ha sido pionera en la evaluación económica de tecnologías y servicios sanitarios, con artículos publicados de manera ininterrumpida desde muy principios de los años 80, con aportaciones teóricas, guías de evaluación económica y estimaciones de umbrales de coste-efectividad. La legislación, además, favorece e incluso exige en algunos casos su uso. Sin embargo, su utilización de manera sistemática en la priorización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud es escasa. Dicho esto, actuar como grupo de interés para favorecer el uso de la evaluación económica y la evaluación de políticas públicas en la toma de decisiones es uno de los objetivos de AES. AES lleva años escribiendo posicionamientos, artículos de opinión, realizando jornadas como esta, aportaciones a los reales decretos, etcétera, insistiendo en la importancia de la creación de una autoridad independiente de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del Sistema Nacional de Salud, a la que venimos llamando, con más o menos éxito, Hispanais. Quedan pocas palancas de cambio para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, tal y como lo conocemos. Pero entre ellas está claramente el papel de la evaluación en la toma de decisiones públicas, la evaluación económica y en general la evaluación de políticas públicas. La Asociación de Economía de la Salud se alegra de que, aunque con algo de retraso respecto a otros países de la Unión Europea, se regule, desarrolle y se asignen recursos a la evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, incluyendo la evaluación de la efectividad clínica, la eficiencia y el impacto presupuestario. Y estoy segura que en la jornada de esta tarde podremos conocer los retos y los beneficios de este Real Decreto que ahora parece que se pone en marcha. Pues muchísimas gracias. No. Muchas gracias, Ana. Y sin más dilación vamos a dar comienzo con la primera mesa de la tarde. En esta primera mesa se titula El despegue de la nueva normativa, objetivos y retos, y la va a presentar nuestra moderadora, que es Neva, que es secretaria además y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Economía de la Salud, así que todo queda en casa dentro de la asociación. Entonces vamos a recibir a Neva con un aplauso y a todos los ponentes de la mesa. Muchas gracias. ¿Sí se me oye por aquí? Bueno, buenas tardes a todos. Qué bien ver tantas caras. De hecho, hemos tenido hasta que cambiar de sala a una más grande. Bueno, como dicen, estamos en un momento realmente ilusionante porque comienza, ¿no?, una nueva etapa de esta normativa que llevábamos tantos años esperando. Pues parece que está aquí. A nivel europeo ya ha comenzado. Sabéis que en enero comenzó a aplicarse la nueva normativa europea de evaluación de tecnologías sanitarias. Va a empezar con terapias avanzadas y oncológicas, pero se va a desplegar luego a enfermedades raras y a otras patologías ya a partir de 2030.
Eso es una realidad. Y luego, a nivel nacional, tenemos el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias a punto de publicarse tras alegaciones y correcciones, así que vamos a poder hablar en esta primera mesa sobre el despegue de esta nueva normativa, es decir, la parte un poco más teórica para ver luego la aplicación práctica. Y la mesa va a tener dos partes diferenciadas. Tenemos el lujo de contar con 5 ponentes que van a dar la visión desde los distintos actores relevantes del sistema. Tenemos a César Hernández, director general de la cartera común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Chus Lamas llegará ahora en breve, es, como saben, la directora de la AEMS, de la Agencia de Evaluación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. Tenemos a Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria. Paula Echeverría, que viene en representación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Y Eduardo López Briz, que es farmacéutico del Hospital de la Fe y coordinador del Grupo Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Así que la mesa va a tener dos partes, como digo. Primero, ellos van a dar en 6 o 8 minutos su visión de cuáles son los objetivos de esa normativa y cuáles son los retos que ellos identifican desde su propia perspectiva, desde su punto de vista. Y luego vamos a ver, a tener otra parte de preguntas de debate. Algunas serán generales para todos, otras específicas, y al final se abrirá para que también vosotros les hagáis las preguntas que os parezcan pertinentes. Así que, sin más dilación, vamos a terminar esta mesa, intentar terminar a las 6 menos 20. César, cuando quieras. La amarilla esta. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Yo realmente, luego si hace falta entraremos más en el detalle del Real Decreto si hace falta, pero quiero dibujar un poco el marco de qué pieza del puzzle es este Real Decreto. Nosotros hemos diseñado, hemos trabajado conjuntamente con otros ministerios y también con las patronales de la industria farmacéutica en una estrategia que luego queremos extender a otro tipo de tecnología sanitaria, productos sanitarios, a datos en salud. Y esa estrategia parte de las necesidades en salud, de la prevención, de los resultados en salud, de la calidad de vida, la productividad, como elemento tractor para otra serie de elementos sin los cuales la cadena entera no funciona. Es decir, podríamos tener todos los medicamentos del mundo sin fabricarlos, sin participar en la investigación. Podríamos no tener medicamentos y, sin embargo, hacer aquí la fabricación e investigación, pero queremos que el ciclo de innovación, fabricación o autonomía estratégica, acceso y sostenibilidad, entendida en el sentido más amplio, forme parte de la misma ecuación y que el elemento tractor sean las necesidades en salud. Y esto se despliega en varios ejes, y el eje 1, que tiene que ver con el acceso, se despliega con una reforma de la ley de medicamentos, que se llama ahora la ley de los medicamentos y los productos sanitarios, y 2 reales decretos, uno de evaluación de tecnologías sanitarias y el otro que es el de financiación y precio de los medicamentos. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues la estrategia ya está publicada, accesible para todo el mundo, por lo tanto se puede leer. Basta con teclear en Google la estrategia y lleva a la página del Ministerio donde está. Lo siguiente más cerca que tenemos es el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que está pendiente de salir para Consejo de Estado pues en cuestión de días. La ley que está pendiente de la primera vuelta de Consejo de Ministros, más trámite de audiencia pública, más segunda vuelta de Consejo de Ministros, más trámite parlamentario, ¿vale? Es decir, tiene un trámite más largo. Y un Real Decreto, el de financiación y precios, que hemos finalizado el trámite de consulta pública previa y que está esperando a que el otro, en fin, ruede solo para poder ponernos a trabajar y escribir el texto, que yo espero que lo podamos tener como a mitad de año para iniciar un trámite de audiencia pública más o menos a mitad de año. Bueno, aunque vamos a ver un poco todo, digamos, hoy entiendo que la jornada se centra en este Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Y voy a contar 4 pinceladas que son elementos básicos sobre los que hicimos este Real Decreto. Bueno, el primero ya lo he dicho, la ETS es algo que tiene que ver, evidentemente, con las tecnologías de la salud, por lo tanto tiene que ver con la salud, pero realmente extiende su ámbito de influencia, no solamente a nivel... Esto es un debate que, como españoles, pues lo tenemos en España, como, en fin,
Madrid lo podemos tener en Madrid, en Cataluña, pero que como europeos lo tenemos en toda la Unión Europea. Y es que siendo un elemento de protección de la salud, y insisto en esa capacidad de elemento tractor, sin embargo también es fuente de investigación, de innovación, de conocimiento, motor de desarrollo industrial, de empleo, de crecimiento económico, es decir, de una serie de cosas que o tiramos de todas juntas o realmente no terminan de funcionar como un todo, aunque alguna de las partes funcionen. Segundo, obviamente, aquí buena parte de vosotros sois, digamos, no estáis en la administración, estáis o bien en el ámbito de la industria o bien en el ámbito más académico, pues nosotros no pretendemos este Real Decreto meternos en la parte académica de cómo es la evaluación de tecnologías sanitarias, solamente aquellas cosas que tengan, a regular aquellas cosas que estén dirigidas a informar específicamente la toma de decisiones en la administración relativas a incorporación, financiación, desinversión, reembolso, etcétera, de todo tipo de tecnologías sanitarias. Medicamentos, como una parte, digamos, pequeña, pero que se lleva una parte muy gruesa de todo, y el resto de tecnologías sanitarias también incluidas en todo esto. Y otro aspecto importante, y fue, aunque luego no todo el mundo lo entiende igual, pero fue uno de los aspectos que durante la consulta pública previa más se hizo hincapié, con una separación entre lo que es la evaluación de la tecnología, con sus ámbitos clínicos y no clínicos, y el proceso de toma de decisiones. Pero también advirtiendo que el proceso de toma de decisiones en sí mismo conlleva una parte que es, digamos, meter todo en la coctelera y finalmente tomar una decisión. Es decir, el proceso de decisión no lo hemos contemplado como un elemento en el que bueno, pues, lleguen cosas y simplemente se ponga una firma en la resolución. Entre otras cosas, porque cuando alguien hace referencia a si determinada tecnología pues, llega antes, llega después, llegan unas condiciones o llegan otras, siempre hay un responsable. Quiero decir, ese responsable pues, tiene que tener la capacidad de tener esta parte que es la toma de decisiones. ¿Vale? Y por lo tanto, digamos, estos tres aspectos importantes a la hora de entender cómo es el Real Decreto. Un aspecto que también se generó durante el proceso de trámite de audiencia es si la evaluación de tecnologías sanitarias es un procedimiento administrativo en sí mismo, ¿vale? Y por lo tanto tiene que tener la consideración de tal. Yo, sinceramente, y así está montado, y obviamente si hay que vernos en otro lado nos veremos, pero yo pienso que solamente hay dos momentos realmente que tienen categoría de resolución administrativa, que es la autorización de un medicamento, criterios de calidad, seguridad, eficacia, y la decisión de incorporación en la financiación, en el precio, en la cartera, lo que sea, ¿vale? Es decir, esta parte de aquí. Todo lo que pasa entre medias, evidentemente, tiene una categoría, pero informa la toma de decisiones. Es como si suplementáramos la autorización en la preclínica, la clínica, la calidad, y cada una de esas partes tuviera la categoría de procedimiento administrativo, por lo tanto recurrible, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo. Entonces esto, yo creo que todo el proceso es recurrible aquí para la autorización y todo el proceso es recurrible aquí para la decisión de precio y reembolso, pero no se subsegmenta en varios sitios. Y esta es la diapositiva que antes del trámite de audiencia pues enseñábamos, ¿vale? Básicamente lo que se hacía era crear un sistema, le hemos llamado sistema, tampoco vamos a buscar o hablar de dónde surge esta inspiración, porque sí que pensábamos que tiene que incluir a todos los actores que son relevantes a la hora de hacer este proceso, algo integrado y que llegue digamos, al final de la toma de decisiones. Insisto que hacemos esto para la toma de decisiones. Esto es una diapositiva antigua, este es como el antes y el después, ¿vale? Dice, me he metido modelo. Dice, pero ¿cómo estás? Dice, es que soy el modelo de antes. Pues este es el modelo de antes, ¿vale? Ha cambiado el nombre y ha cambiado una parte de la conformación. De hecho, ahora sí, ¿vale? Aquello que se llamaba Sistema para la Evaluación de la Eficiencia, pues lo hemos simplificado a propuesta de mucha gente, Sistema para la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, las oficinas también, Oficinas para la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias. Como sabéis, hay dos, hemos mantenido separada la parte de medicamentos y la parte de evaluación de otras tecnologías sanitarias, también lo hemos simplificado, le hemos llamado tecnologías sanitarias no farmacológicas, para que, digamos, quede por un lado medicamentos, por otro lado no farmacológicas. De una parte se hace cargo la agencia, de otra parte se hace cargo Redech. Y todo eso da lugar a un informe que tiene
fin, también es un informe separado, es un único informe, bueno, es un único informe, pero que tiene dos partes separadas, la parte, digamos, del ámbito clínico y la parte del ámbito no clínico, que incluye todas las cosas que he puesto en la anterior diapositiva, más otra cosa que ha sido muy nombrada, los criterios medioambientales, como incluirlos dentro de todo esto. Mantiene un consejo de gobernanza que de manera, a veces digo bastante paritaria, no, de manera paritaria, pues yo creo que mete todos los actores relevantes para que de ahí emanen las directrices y la coherencia del sistema. Y otra cosa que hemos hecho, bueno, aparte que ya no se llama grupo de posicionamiento, porque aquí también ha habido mucha gente que quería que no se llamara así, pero luego cuando lo hemos llamado de otra manera, ha habido gente que prefería posicionamiento. Bueno, pues lo hemos llamado grupo de adopción. Es en fin, es difícil, ¿eh? Hemos tenido nombres para propuestas de nombres de todo tipo. Al final, lo que sí que queremos señalar es que estos grupos de adopción están más cerca del ámbito de la toma de decisiones que no del ámbito de la parte de la evaluación, ¿vale? Y que aquí se trabaja ya directamente en preparar lo que luego en la comisión de prestaciones o en la comisión de precios se termina, digamos, elaborando en términos de decisión. De hecho, por ejemplo, no sorprende, en fin, podría sorprender otra cosa, pero para la parte, por ejemplo, de otras tecnologías, ya hay un comité de ortoprótesis. Y por lo tanto, pues es como el grupo de adopción, donde además también hay pacientes, están representados pues la gente que toma decisiones antes de que eso se eleve a la comisión de prestaciones. Vale, lo digo por entender un poco cómo queda el sistema. Vuelvo otra vez a esta diapositiva porque la ley contendrá, esto es lo que como se filtró, pues he utilizado, esto ya no son estos quiero decir que han tenido alguna vuelta más, ¿vale? Pero bueno, estos son los criterios que en el borrador que se filtró estaban, ¿vale? Entonces, la ley contiene la parte, digamos, gruesa de cuáles son los elementos que se toman en consideración para tomar la decisión de precio y financiación. Eso se desarrollará en el Real Decreto de Precio y Financiación de una manera más detallada, ¿vale? En forma de lo que corresponda. Y en el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias lo que se dice es que las instrucciones para la evaluación de las tecnologías sanitarias se elaborarán. ¿En base a qué? Bueno, pues en base, digamos, a ese, vamos a llamarle círculo, que parte de qué criterios se van a tomar para la toma de decisiones y, por lo tanto, qué es lo que se tiene que informar para poder tomar esas decisiones. No tendría ningún sentido que las decisiones se fueran a tomar por el peso de algo y que de repente pues en el otro lado se dijera, pues yo no quiero meterme en el peso. Bueno, mire, si el peso es una de las cosas para tomar las decisiones, pues habrá que elaborar todo eso. Y por debajo aún del cuerpo digamos, legislativo, pues hay planes en marcha o nuevos, por ejemplo el Profarma, que tiene que ver un poco con cómo se compensan estos ejes de lo que es, en términos económicos, si me permitís, pues cómo se compensan incentivos pull y push, al final precio con otra serie de cosas que pueden venir por la parte de industria, pero también podría venir por parte de Hacienda o otro tipo, o planes específicos de genéricos, de biosimilares, de biomarcadores o de modelos de gestión de la introducción de nuevas tecnologías. El cuerpo documental que está puesto aquí abajo, que es el de las directrices de implementación, pues ya hay un posicionamiento sobre cómo sería la evaluación económica. Eso habrá que adoptarlo en un documento que formará parte de estas instrucciones y que será la guía que marque qué es lo que el sistema espera de la evaluación económica para poder tomar decisiones. Lo mismo para impacto presupuestario, incertidumbre, que también hay algún documento, o las combinaciones de medicamentos de diferentes laboratorios, o el desarrollo de los propios criterios de financiación. Y luego hay una parte importante que tiene que ver con la gestión de la información y de los datos. Pues habrá un sistema de información nacional de consumo de medicamentos y productos sanitarios que nos permita ir haciendo un seguimiento más continuo de los acuerdos de financiación. Estaba Altermed, estaba IFAP en la agencia, es decir, cualquier elemento que pueda aportar información de manera continua, pues será tomado en consideración. Porque una de las cosas que yo creo que hay que empezar a trabajar en ello es que las decisiones no pueden ser de todo o nada. Es decir, no tenemos un sistema que funcione, pues ahora tomo una decisión y de aquí en los próximos 20 años ya no hay que hacer nada. Es un sistema tremendamente dinámico, sofisticado y, por lo tanto, quizás sea menos importante tomar una decisión que tener los elementos
en un sentido o en otro para poder controlar cómo funciona esa decisión. Y esto es un poco un esquema a primera vista de cómo funcionaría el sistema, ¿vale? Está hecho para medicamentos, para productos sanitarios es distinto. Esta sí que posiblemente sea más nueva. Pero cuando algo se aprueba, pues iniciará la parte de la evaluación clínica y no clínica, lógicamente, aunque en la medida que se pueda trabajar secuencial. Eso dará lugar a un informe, pero desde el mismo momento en el que algo se autorice, habrá un acuerdo de inicio y esperamos que las compañías presenten una propuesta de precio. A partir de ahí, esto de la incorporación acelerada, condicional o provisional, que estaba ya como una de las recomendaciones del Comité Asesor de la Prestación y que en el borrador de la ley está y que seguirá estando, bueno, pues habrá que desarrollar de qué manera se pueden tomar estas decisiones, de forma que luego, aquí al final, podamos hacer congruente dos cosas. Uno, no limitar el acceso cuando haya que proporcionarlo de manera rápida, pero al mismo tiempo que eso no cueste dinero, o que el dinero que cueste esté suficientemente compensado en función del acuerdo final. ¿Qué es lo que nutrirá tanto la evaluación como el estudio del expediente? Pues los criterios que desarrollemos en la ley y posteriormente en el Real Decreto. El grupo de adopción trabajará de forma continua con la gente de la Dirección General de Cartera en este trabajo de cómo darle forma al expediente, que seamos capaces de llevarlo, llamo la atención, en 180 días, ¿vale? Es lo que nos estamos planteando para tomar las decisiones, sean positivas o negativas. No estoy diciendo que todas obviamente vayan a ser positivas, pero 180 días. Considero que nadie, yo creo que no estamos 180 días estudiando un expediente, no estamos un año estudiando un expediente, no estamos año y medio estudiando un expediente. Entonces, entre todos tenemos que ser capaces de meternos aquí en un plazo y decir que toda la carne en el asador hay que ponerla. ¿Para qué? Para llegar a una sesión de la comisión y poder tener un proyecto de resolución positivo, perfecto, o si es negativo, pues hacer un trámite de alegaciones, pero no como ahora, en el que todos nos reservamos algo, porque ya sabemos nosotros que las compañías han reservado algo y las compañías ya se han reservado algo porque ya saben que nosotros pensamos que se han reservado algo. Entonces tenemos que deshacer de alguna manera eso si queremos realmente tomar decisiones en tiempo. Y esto es un poco todo. Este es el marco y esto es lo que yo quería contar hoy. Creo que lo he apagado. Va a dejar de funcionar. Bueno, era la última diapositiva. Yo lo que quería era un poco enseñar cuál es el marco en el que nos movemos, porque ahora ya sí, con el resto de intervinientes, y pues seguramente se acotará mejor esa parte que yo he puesto en la diapositiva, que es el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Por mi parte, Neva, nada más. Gracias. Creo que Chus todavía no ha llegado, ¿verdad? Ah, ¿sí? Ah, por ahí está entrando. La pobre. Hola, Chus. El ordenador este uso, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes. Mientras lo voy conectando, voy presentándome, saludando. Soy María Jesús Lama, soy la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Gracias a la Asociación de Economistas de la Salud por invitarme a compartir este rato con todos vosotros. Al Ateneo por acogernos y desde luego a todos los que asistís, porque bueno, veo que el tema despierta mucho interés. La idea en mi presentación preguntaba la organización de la jornada si con la evaluación de tecnologías sanitarias, por orden de fecha, César, aterriza o despega, y yo creo que están pasando tres cosas a la vez. Estamos despegando con un sistema nuevo integrado con la regulación europea. Estamos aterrizando o tratando de hacer aterrizar un diseño definitivo español y siguen funcionando los vuelos habituales, los IPTs y otros documentos que hemos hecho hasta ahora que tratan de ocupar el espacio de lo que se pretende hacer en esta evaluación de tecnologías sanitarias, aunque de forma parcial y muy mejorable, como todos sabemos.
Así que voy a contar algunas generalidades, porque en cuanto a cómo se aterriza el reglamento europeo, pues después mi compañera Belén Torres va a entrar en mucho más detalle, con mucha más precisión y autoridad, que están los grupos trabajando directamente en ello. Y no sé si es este el mando. No, es el otro. De acuerdo. Vale, entonces paso con el dedo, ¿no? Bueno, yo creo que a estas alturas no hace falta presentar el reglamento, veo caras, en fin, es que no tengo nada que deciros. Por si acaso, y por aquello de poner el marco de lo que vamos a hablar, este reglamento que se adoptó en diciembre del 2021 y que entró en aplicación en enero de este año, trae una serie de objetivos muy ambiciosos que es muy importante tener presente para saber para qué sirve. Y viene a mejorar la disponibilidad de los medicamentos para los pacientes, de las tecnologías sanitarias en general, no únicamente los medicamentos, de tecnologías innovadoras en el área de salud, y pretende garantizar un uso eficiente de los recursos y reforzar la calidad de las evaluaciones que se hacen a nivel europeo en términos de evaluación de tecnología de las sanitarias, tecnologías sanitarias, evitando la duplicidad, lo que ocurre en distintos países. En realidad, lo que pretende es tener un informe armonizado, sólido, científico, donde se identifique el valor clínico añadido de las tecnologías sanitarias respecto a sus alternativas disponibles en el mercado en ese momento. Y que sea científicamente tan sólido e irrebatible que pueda ser utilizado como base para el resto de la evaluación que se va a hacer a nivel nacional. Y al mismo tiempo que sea respetuoso con las responsabilidades que se van a tomar a nivel nacional, y por tanto se le pide, pues que, por ejemplo, que no haga valoraciones subjetivas. También pretende además que sea muy transparente e inclusivo, que todos los Estados miembros estén presentes, que sean parte de la evaluación, que se abra los proyectos de evaluación de estas tecnologías, que se abran a consulta y a opinión de los stakeholders, de los agentes de interés o de los desarrolladores, únicamente, bueno, para hacer algunas precisiones muy concretas y casi terminológicas. El reglamento define la evaluación de tecnologías sanitarias, que es una definición que ya viene de los primeros trabajos de UNETA, la acción europea conjunta en la que empezamos a hacer de prueba piloto para después poder poner en marcha este reglamento. Y nos dice que es un proceso multidisciplinar que resume información sobre aspectos médicos, sociales y relativos a los pacientes y cuestiones económicas y éticas relacionadas con el uso de una tecnología de manera sistemática, transparente, imparcial y rigurosa. Y la evaluación clínica conjunta en este reglamento es el resultado de la evaluación de tecnologías sanitarias que se va a hacer a nivel europeo, que es únicamente la evaluación de los aspectos clínicos. Y dice que es la recopilación científica y la descripción de un análisis comparativo de los datos clínicos disponibles sobre una tecnología en comparación con otras. De conformidad con un ámbito de evaluación, PICO. Antes de hacer esta evaluación, esta comparación frente a otras alternativas, hay que poner el marco en el que se va a hacer esa comparación, considerando qué población de pacientes, considerando qué intervenciones se van a introducir en la comparación, cuál va a ser el comparador y cuál va a ser el resultado que se va a comparar. Y tiene que estar basado en estos aspectos científicos que decía, tanto de la descripción de la patología o de la situación clínica a la que vaya destinado, la descripción de la propia tecnología sanitaria, la descripción de la eficacia clínica comparada y la descripción de la seguridad comparada. Y esto es importante, no ha de tener ningún juicio de valor. Y de hecho la palabra descripción está literalmente así. La traducción oficial del reglamento al español dice la palabra descripción, no hay ninguna duda. Y esto es para evitar esa colisión con después la continuidad de la evaluación a nivel de los Estados miembros. Así que en enero, como decía antes, pues entra en aplicación, le damos la bienvenida, todos ya llevamos tiempo preparándonos, aceleramos un poco la preparación sabiendo que en 2025 hay que empezar a hacer ya evaluaciones clínicas conjuntas, que es el nombre que recibe este informe clínico comparativo europeo, de los medicamentos oncológicos y terapias avanzadas que se autoricen durante este año, que entren en proceso de evaluación durante este año. En 2028 medicamentos huérfanos y en 2030 el resto de los medicamentos. Esta información y estas infografías, que son yo creo que fáciles de entender y muy ilustrativas, están todos en la página de la Comisión Europea.
in Implementing the EU Health Technology Assessment Regulation. Entonces, bueno, dice, ¿qué es lo que se va a evaluar, tanto a nivel europeo como a nivel nacional? Pues medicamentos y medical devices. En realidad, tecnologías, bueno, no son medicamentos. ¿Y qué medical devices? Pues los de alto riesgo, que van a tener un alto impacto en los pacientes, o en la salud pública, o en los sistemas de salud. Y a nivel europeo, sí, diríamos que es de aquella matriz la fila superior, evaluación clínica de medicamentos, evaluación clínica de medical devices. Se trata de encontrar valor clínico añadido, eficacia clínica comparada, seguridad clínica seguridad comparada. Y a nivel nacional, pues en ambos aspectos, la valoración no clínica. ¿Cómo se estructura la gobernanza? Pues esto es importante para entender después cómo vamos a funcionar. Las evaluaciones clínicas conjuntas, Joint Clinical Assessments en inglés, tiene su propio subgrupo, hay otro subgrupo para las asesorías científicas. La terminología que recoge este reglamento es consulta científica conjunta. Hay otro subgrupo de lo que llamamos Horizon Scanning, identificación de cuáles son las tecnologías que vienen para con ello hacer el plan de trabajo de los años siguientes, y otro subgrupo de metodología, que van elaborando los documentos guía para hacer los documentos. El secretariado técnico lo proporciona la Comisión Europea, y esto tiene una interacción continua y constante con la red de agentes de interés de HTA, de stakeholders de HTA, que incluyen asociaciones de pacientes, que incluyen organizaciones no gubernamentales en el campo de la salud, desarrolladores y profesionales de la salud. Y como veremos después, se consultan en varios de los procesos. Durante estos últimos meses, desde que se adoptó hasta que se implementó, pues el trabajo de los subgrupos ha sido muy activo, de toda la comitología en Bruselas, para poder sacar los actos de ejecución que pudieran desarrollar este reglamento. Pues se han publicado las reglas de procedimiento para hacer las evaluaciones clínicas conjuntas de medicamentos, para hacer la cooperación con la EMA, puesto que todo el proceso, como veremos después, es en paralelo con el proceso de evaluación para la autorización de un medicamento, y se comparte información. Las normas de procedimiento para la gestión de conflictos de interés, las normas de procedimiento para la asesoría conjunta científica. Y se adoptó últimamente la de medical devices y de productos sanitarios, y también productos sanitarios de diagnóstico in vitro para asesoría científica, y se están elaborando las de la evaluación clínica conjunta. Publicamos a final del año el programa anual de trabajo para 2025, y esto es lo que nos toca hacer, pues 17 evaluaciones clínicas conjuntas para medicamentos que tengan sustancias activas nuevas, es decir, que sea la primera vez que esa sustancia activa, ese principio activo, sea autorizado en cáncer. 8 evaluaciones clínicas conjuntas para medicamentos, terapias avanzadas. Si estos medicamentos, estas terapias avanzadas, están en indicación en cáncer, pues se considera que ya es una de las 17 anteriores. Y entre 5 y 7 asesorías científicas conjuntas para medicamentos, y entre 1 y 3 asesorías para productos sanitarios. Y esto se hará, se abren unos slots, se abren unos plazos para que los desarrolladores puedan solicitar esta asesoría. Las asesorías tienen mucho interés, porque hasta ahora los desarrollos de los medicamentos, igualmente se podría decir para productos sanitarios, pero probablemente está como más pensado, más condicionado en medicamentos. El desarrollo está pensado en los requisitos que se le va a pedir a un medicamento para ser autorizado. Y esto es un cambio de paradigma. Y esto implica a las compañías farmacéuticas, a los que aquí se llaman desarrolladores, para no distinguir entre medicamentos y productos sanitarios, implica desde el principio del desarrollo de un producto, porque toda la estrategia de ensayos clínicos y de generación de evidencia tienen que tener en cuenta que desembocan en 2 sitios distintos, no únicamente en conseguir una autorización por la Comisión Europea tras una evaluación favorable de la EMA, sino también en tener la mejor evaluación comparada posible frente a sus alternativas, porque cuanto más evidente sea el beneficio clínico añadido y menos incertidumbre conlleve la evaluación de esa evidencia científica, más fáciles son los pasos a continuación. Una de las cosas que siempre se alega cuando se habla de los tiempos largos que se toma desde que un medicamento es autorizado hasta que está disponible en los sistemas de salud,
Muy pocas veces se dice que es porque son extraordinariamente caros, aunque el medicamento lo sea. Casi siempre se dice que es muy difícil gestionar la incertidumbre del beneficio que proporciona con el impacto presupuestario que esa incertidumbre tiene. Así que ahora hay que pensar que todo el desarrollo de un medicamento debe estar encaminado no solo a conseguir una autorización de medicamento, sino también a que la incertidumbre sobre su beneficio real y añadido sea la menor posible y facilite los pasos subsiguientes después de la autorización. Así que las asesorías serán muy relevantes porque en realidad le estarán dando pistas al desarrollador de cuál es el diseño óptimo para conseguir el menor grado de incertidumbre desde los dos puntos de vista. Desde la autorización, que es un balance beneficio-riesgo, y desde la valoración positiva desde el punto de vista de la evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Cómo se hará? Bueno, los pasos serían así. Se inicia, se diseña el ámbito, hasta dónde, qué comparadores vamos a utilizar, qué tipo de población vamos a estudiar, con qué intervenciones. Si lo vemos en detalle, esto de nuevo es página de la comisión, este sería el enlace. Bueno, aquí hay algunas cuestiones informativas relevantes. Y es que cuando se someta una solicitud de autorización a la EMA, los desarrolladores, a la vez, de forma simultánea, tienen que presentar el resumen de estas características y un resumen clínico también al secretariado de HTA. Es decir, que va a ser a la vez, va a ser simultáneo. Y que la EMA tiene que informar a su vez al secretariado de HTA de que ha recibido esta solicitud de autorización para que no haya un desfase en las dos autorizaciones. Y que este proceso empieza formalmente, es decir, la evaluación clínica conjunta, empieza formalmente cuando ya se ha nombrado un evaluador y un coevaluador. Ese modelo es el que también se sigue en las evaluaciones para autorización, el de nombrar a un evaluador, una especie de ponente, un coevaluador o coponente, que hacen todo el trabajo, todo el informe y que después se discute en el comité que finalmente, en el caso de la autorización, decide un beneficio-riesgo favorable, en el caso del grupo de coordinación de HTA a nivel europeo, decide que el informe es válido y se eleva. Por detalles, el desarrollador, que es la terminología que usa el reglamento, es decir, el que está promoviendo la compañía farmacéutica o la compañía tecnológica, al mismo tiempo, en el caso de los medicamentos, que va a solicitar a la EMA evaluación, presentará la parte clínica del dossier al Secretariado de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Comisión Europea. El grupo de coordinación de HTA, que lo vimos antes en la gobernanza, donde están representados todos los Estados miembros, nombra un evaluador y un coevaluador. El paso siguiente es definir el alcance de la evaluación, definir las preguntas PICO. Entonces, se solicita opinión sobre las preguntas PICO a la red de stakeholders, recordamos la diapositiva de la gobernanza, y a los Estados miembros. Se consolida el PICO. Las preguntas, evitar duplicidades. Supongo que este será un trabajo en el que tendremos que ir aprendiendo a ser lo más eficientes posibles y evitar en la mayor medida la duplicidad y centrarnos en los picos que verdaderamente son útiles para responder a la pregunta que interesa. La comisión, una vez que está el pico consolidado, le pasa el pico consolidado al desarrollador y le dice, pues bien, con esta información preliminar clínica que me has dado, haz un análisis de eficacia comparada, de seguridad comparada, utilizando este ámbito. Y el desarrollador tiene que presentar un dossier de evaluación dentro de ese alcance, dentro de ese ámbito, no más tarde de 45 días antes de la supuesta fecha de evaluación del CHMP, del comité de la EMA, que finalmente coge los informes de evaluación y decide si es una evaluación beneficio-riesgo favorable. Un poco complicado el calendario, lo entiendo, si no está familiarizado con esto. El evaluador y el coevaluador escriben este proyecto de evaluación clínica conjunta y además hace un informe resumido. Después el grupo de coordinación revisa todos los estados que están presentes en el grupo de coordinación, opinan y finalmente aprueban estos proyectos de evaluación clínica conjunta, y esto tiene que hacerse antes de que pasen 30 días desde que la Comisión Europea ha concedido la autorización. CHMP da opinión positiva, 65 días hasta que la Comisión puede conceder la autorización de comercialización vinculante para todos los Estados miembros, y no más de 30 días después de eso hay que presentar ya el informe aprobado por el grupo de coordinación.
Se pueden utilizar los datos para hacer los evaluadores, van a utilizar la información que le proporciona el desarrollador, pero también pueden utilizar información propia que busque, puede utilizar bases de datos, puede utilizar registros de pacientes. Estos son fuentes de generación de evidencia científica no muy habituales hasta ahora en los procesos de evaluación, pero cada vez más van a tener un papel complementario a lo que sigue siendo un gold estándar, que es el desarrollo basado en ensayos clínicos. Y si surgen nuevos datos clínicos, pues el desarrollador informará al grupo de coordinación. Los pacientes o expertos clínicos y otros expertos pertinentes podrán hacer aportaciones a los proyectos de informe. Hay un proceso de consulta. Los desarrolladores, es decir, la industria, no puede hacer observaciones. Lo que puede hacer, y se le pedirá que lo haga, es que señale toda inexactitud meramente técnica o fáctica, o lo que es una información confidencial y no puede aparecer como tal. Y esto ya está hecha la evaluación, ya la han presentado, la ha adoptado el grupo de coordinación, la adopta la comisión y nos llega a los Estados miembros. Un informe, un resumen ejecutivo y un informe de evaluación clínica. ¿Y ahora qué hacemos? Pues continuamos, porque hemos dicho que la evaluación de tecnologías sanitarias era mucho más que esta evaluación clínica comparada. Así que nos dice el reglamento algunas cosas mínimas que tenemos que hacer. Y luego el resto de lo que hay que hacer es un poco lo que ha descrito antes César. Entonces el reglamento nos dice que los Estados tienen que tener debidamente en cuenta las evaluaciones clínicas comparadas cuando se hace la evaluación de tecnología sanitaria a escala de Estado. Que se pueden extraer conclusiones propias. Esto lo que significa es que si del informe de evaluación clínica comparada nos dicen que este medicamento ha demostrado ser igual de seguro que el medicamento A, B y C y es superior en términos de supervivencia global, ojalá fuera así, ¿no? Pero imaginemos esa situación, a B y C, bueno, uno puede concluir que el medicamento es superior, pero el informe clínica comparada no lo va a decir. Pero sí que a nivel del Estado miembro podremos decir, este medicamento ha demostrado ser superior en todas las dimensiones clínicas a cualquier otra alternativa. O el valor que tiene es, y podemos hacer y diseñar previamente una escala de valores, y es un valor menor, su grado de contribución o su grado de mejora, o un valor mayor. Esto es a desarrollar en la metodología de lo que hagamos después aquí a nivel nacional. Los Estados tienen que informar a la Comisión Europea de cómo se ha utilizado la evaluación clínica conjunta y cada año va a publicar para que esté disponible para todos el resto de Estados las evaluaciones que se hacen a nivel nacional. Bueno, pues entonces hay que hacer un marco legislativo en España, pues para desarrollar algunos de los aspectos del reglamento, pero sobre todo para darle continuidad a la evaluación y llegar hasta su punto final. Y el objetivo, que también es muy ambicioso, es tener un sistema independiente, transparente y participativo para la evaluación de las tecnologías sanitarias mediante un proceso científico basado en datos contrastados que permitan determinar eficacia relativa y eficiencia. Y por primera vez se introduce el término de eficiencia, porque el valor clínico añadido, una vez identificado, tiene que tener su correlación en cuanto a cuál es el coste de ese valor clínico añadido o cuál es el impacto presupuestario de tecnología o el parámetro que se elija para medir la eficiencia según se definan en las metodologías. Así que este Real Decreto crea el sistema de evaluación de las tecnologías sanitarias con una gobernanza participativa y colaborativa y dos ejes muy, muy importantes. Separa los ámbitos de evaluación y decisión. Los que evalúan no toman decisiones sobre precio, financiación, inclusión en carteras, que es el fin último de una evaluación de tecnologías sanitarias. Y el otro punto es que tiene que incorporar también ámbitos no clínicos. Al menos en algunos medicamentos, también se verá cuando se desarrollen las guías, tiene que incluir evaluación económica. Así que la evaluación, esta frase es de César, pero creo que es muy ilustrativa, sirve de base a la decisión, pero no es parte de la decisión. Es puramente técnica, tanto en su aspecto clínico como farmacoeconómico o de otras consideraciones. ¿Y cómo se va a integrar? Bueno, pues si el medicamento nos llega por la vía europea, hay procesos de horizon scanning para saber cuáles son las nuevas tecnologías que vamos a tener que evaluar. Probablemente haya procesos de asesoría científica hacia los desarrolladores. Finalmente ya tiene el medicamento listo para ser, o el producto sanitario, listo para ser evaluado. En el caso del medicamento evaluado para autorización. Se hace la evaluación clínica conjunta y nos llega a nuestro país. Bueno, pues nosotros lo que pretendemos es categorizar el valor clínico añadido. Exactamente esa descripción subjetiva, pues no sabemos si en términos de meses de supervivencia o de mayor número de ingresos por toxicidad o el objetivo que se haya evaluado, como es de importante desde el punto de vista del aporte clínico a las alternativas.
Categorizamos, añadimos la evaluación económica cuando sea preciso y el grupo de adopción, tal y como está, bueno, mira, esto no está, aún pone oficinas de evaluación de la eficiencia, esto aún no está adaptado con la nueva terminología después de la consulta pública. El grupo de adopción concluye sobre ese informe técnico, donde se incluye la visión de pagadores, de pacientes, de los profesionales, de los decisores de precio y reembolso, y finalmente los implicados en la decisión de precio y reembolso toman una decisión sobre esos informes técnicos previos. ¿Qué es lo siguiente que nos toca hacer? Bueno, primero continuamos, como decía, el aeropuerto está operativo y los vuelos siguen. Continuamos con los IPTs mientras se va tramitando el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y empezamos y arrancamos con las primeras evaluaciones clínicas conjuntas. Nos preparamos para las consultas pico del 2025. Ya el mes que viene tendremos que hacer la primera. Implica hacer consultas a pacientes, consultas a profesionales sanitarios. Bueno, veremos cómo lo vamos a definir. Preparamos los equipos en evaluación, las oficinas de evaluación de las tecnologías sanitarias. Bueno, está mala definición. Para esto necesitamos expertos clínicos que sean capaces de hacer evaluación de tecnologías sanitarias, pero también expertos en economías de la salud. Preparamos los procedimientos normalizados, las guías metodológicas y una vez que ya esté aprobado el Real Decreto, pues estas guías tienen que ser adoptadas. Hay una gobernanza muy clara donde al que se responde, el punto, digamos que el grupo técnico propone y en una gobernanza, un grupo superior con una visión política y estratégica alineada con las políticas sanitarias del Ministerio adopta. Se constituirán los órganos del sistema para la evaluación de las tecnologías sanitarias y iniciaremos de forma progresiva. Y esto me gusta decirlo porque cuando vemos el texto del Real Decreto podemos pensar que al día siguiente que esté aprobado ya empezamos a funcionar exactamente como se ha descrito. Pero todos estos siguientes pasos de preparar equipos, preparar guías, todo esto llevará un tiempo. Así que coexistirá despegando un sistema nuevo y seguirán en vuelo con el sistema antiguo, pues lo que estamos haciendo. Esperemos que no por mucho tiempo. Y esto es todo. Gracias por su atención. Pasamos ahora a Pedro a que nos dé la visión desde la industria farmacéutica de esta normativa. Bueno, yo no traigo presentación, pero traigo una chuleta, porque si no va a ser difícil que me acuerde de todo esto. Bueno, lo primero quería agradeceros a AES la invitación a Farmaindustria, pues en esta jornada yo creo que tan relevante, ¿no? Y tan interesante, viendo cómo está la sala de llena y que habéis tenido que habilitar por streaming, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es así, ¿no? A ver, el título era Objetivos y retos, y yo, que soy disciplinado, voy a hablar de objetivos y retos, ¿no? de la evaluación. Entonces, esto no sé, ¿se oye bien o no se oye bien, no? ¿Sí? Ah, vale. Objetivos, se acopla un poco, sí. Igual es el móvil, espero dejar aquí. Bueno, ¿puedo continuar? Ah, vale. Bueno, yo creo que el objetivo principal de la evaluación, yo diría que es un objetivo doble, ¿no? La evaluación es una herramienta, no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo la evaluación tiene que ser útil para el decisor, ¿no? Eso es, yo creo, el primer objetivo. Y luego, además de ser útil para el decisor, tiene que ser eficaz, yo creo, para el acceso de los pacientes a la innovación. Yo creo que esos son los objetivos fundamentales donde se ubica la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Pero realmente para cumplir este objetivo doble o estos dos objetivos, yo creo que hay varios objetivos de segundo nivel, que es lo que tiene que cumplir la evaluación de tecnologías sanitarias para poder llegar a estos dos objetivos, ¿no? Yo he puesto 10 objetivos, realmente 10 adjetivos, ¿no? A lo que tiene que ser, en mi opinión, la evaluación de tecnologías sanitarias o de medicamentos, ¿no? Son estos, ¿no? Creo que el sistema de evaluación tiene que ser completo, inclusivo, transparente, predecible, independiente, útil, referente, ágil, equilibrado y ligero. Esas 10 cosas nada menos, ¿no? Entonces,
¿Qué quiero decir con todo esto? Yo creo que, bueno, si digo esto, seguramente todo el mundo estará de acuerdo en esto, ¿no? Parece que son como objetivos bastante evidentes, ¿no? Pero seguramente si entramos en el detalle, a lo mejor hay algún matiz en el que ya no estamos todos tan de acuerdo, ¿no? La evaluación yo creo que tiene que ser completa, ¿no? ¿Completa qué quiere decir? Bueno, pues que haga un análisis completo de todo el valor que aporta el medicamento. En todos los ámbitos, para todos los stakeholders y en todo plazo. O sea, no solamente a corto plazo, que muchas veces tendemos a hacer este análisis a corto plazo, ¿no? Hay que hacerlo en todo plazo, a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Eso es como debería ser, entiendo yo, una evaluación de medicamentos, ¿no? Lo segundo que ponía era que fuera inclusiva. Y por inclusiva, lo que yo entiendo es que para que la evaluación salga bien, debería recoger la opinión de todos los expertos que tengan algo relevante que decir, de todos. Y también, muy importante, desde mi punto de vista, es que no se margine a la industria. O sea, yo creo que la industria es seguramente el agente que cuando se hace la evaluación conoce mejor, seguramente el medicamento que se está evaluando, y creo que la industria tiene que estar presente. Una cosa es cómo, de qué manera, cómo se eligen, etcétera, ¿no? Pero creo que tiene que ser inclusiva en esos términos, ¿no? Lo siguiente que ponía era transparente, y por transparente no estoy diciendo que se conozca todo absolutamente lo que entra en la evaluación, no. Por transparente lo que digo es que se pueda conocer en qué momento de la evaluación está el medicamento en el transcurso de esta evaluación. Lo siguiente, predecible. Parece como que predecible y transparente puede ser lo mismo, pero yo lo distingo, ¿no? Yo por predecible entiendo que la evaluación debería estar basada en criterios que fueran lo más objetivos posible. O sea, ya sé que eso es difícil, pero la evaluación, si tiene que ser algo, debería ser objetiva. Entonces, si está basada en criterios que son objetivos, seguramente la predictibilidad de la evaluación pues, se ganaría mucho en ello, ¿no? Lo siguiente que digo es que la evaluación debe ser independiente. Independiente en dos ámbitos. En primer lugar, independiente de los intereses de compradores y vendedores. Allí no se está para, yo creo, en una evaluación, no se está para servir a intereses concretos. La evaluación tiene que contemplar el interés general de toda la sociedad. Luego hablaré un poquito más en detalle. Pero yo estoy hablando de una evaluación que sirve para fijar precio y decidir financiación. Entonces, ahí, en ese momento de la evaluación, el regulador es un regulador que está al servicio de la sociedad. Entonces, sirve a esos intereses, a toda la sociedad, no a unos concretos, ¿no? Y luego también entiendo independiente como la evaluación no puede tener dentro de la evaluación agentes que pertenecen más al ámbito de la decisión. Entonces, la evaluación, para ser independiente, la decisión no puede estar ahí, o un decisor o un semidecisor, ¿no? Útil. Bueno, pues útil yo creo que es claro, ¿no? Tiene que ser útil para informar al decisor sobre el precio y reembolso. Y si el decisor, que es el regulador, sirve a los intereses del conjunto de la sociedad, la evaluación, para ser útil para él, tendrá que adoptar esa perspectiva, no puede ser otra. Entonces, útil, entiendo eso, que sea útil de verdad para un decisor que es un regulador económico que sirve al conjunto de la sociedad, ¿no? Ojo, útil no quiere decir que esa sea la única herramienta para que el decisor tome la decisión. Hay muchas otras que están definidas en la ley que seguramente, por lo que nos ha puesto César, pues van a seguir estando, ¿no? Lo siguiente que ponía era referente, ¿no? Yo creo que la evaluación efectivamente tiene que ser referente. Y tiene que ser referente tanto a nivel internacional, pero sobre todo tiene que ser referente a nivel local, de forma que esa evaluación sea indisputada. ¿A fin de qué? Pues a fin de conseguir que no haya reevaluaciones de lo mismo por parte de otros evaluadores. Bueno, pues si esa evaluación todo el mundo la entiende como que es, comillas, la evaluación, pues mucho mejor, ¿no? Lo siguiente que decía es ágil. Entonces, ¿qué quiere decir ágil? Bueno, pues que se haga con la celeridad suficiente para cumplir los plazos que nos poníais en las presentaciones, ¿no? Y ya las dos últimas, que era equilibrada y ligera, ¿no? Equilibrada seguramente es
la más difícil de lograr, ¿no? Yo por equilibrada entiendo que pondere bien todos los elementos que tiene que tener la evaluación para que no haya uno que pese demasiado más que otros, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que conseguir un resultado óptimo en términos de tiempo, de calidad, y luego importante que maneje la incertidumbre de una manera que no penalice la innovación. O sea, la incertidumbre yo creo que es parte integrante de cualquier evaluación económica, pero el manejo de la incertidumbre puede penalizar, depende de cómo se haga, penalizar la innovación. Bueno, pues creo que eso no debería ocurrir, ¿no? Y luego ya por último, ligera, ¿no? Y por ligera entiendo que se solicite solo aquella información que es necesaria para hacer una evaluación que sirve para informar una decisión. O sea, que no se pongan demasiados requerimientos de información que pueden ser, entre comillas, irrelevantes o no muy relevantes y que sí pueden consumir mucho tiempo para hacer la evaluación y que luego eso va a pesar para los famosos 180 días, ¿no? Entonces, eso es lo que entiendo que deben ser los objetivos de la evaluación. Y los retos, pues los retos, y ahora ya voy un poquito más deprisa, pero los retos voy a ponerlo también con respecto a los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el reto? Primero, pues que sea incompleta. Que sea incompleta, que no adopte, que no estime todo el valor que aporta un medicamento. ¿Por qué? Pues porque si es incompleta es posible que esté sesgada, porque hay una parte que no es considerada, de forma que para el decisor eso le puede suponer un sesgo a la hora de su decisión, ¿no? Excluyente, pues está claro, ¿no? Que no recoja la opinión de todos aquellos que tengan algo que decir y que sea relevante. Yo creo que esto es importante, o sea, eso no quiere decir que luego el regulador tenga que hacer lo que digan esos expertos. Yo creo que luego el regulador tendrá que hacer lo que quiera, o el evaluador final, ¿no? Pero debe recogerlo, debe ser una evaluación que esté muy bien informada, ¿no? Lo contrario de transparencia, pues opaca, ¿no? Que uno no sepa, no me extiendo mucho, ¿no? En qué punto concreto de la evaluación estamos en cada momento. Impredecible. Pues predecible, que yo hablaba más de criterios objetivos, yo por impredecible entiendo que la evaluación esté llena de juicios de valor o llena de criterios que sean subjetivos y que no sepas muy bien qué es lo que puede pasar con tu producto, ¿no? En lugar de independiente, dominada, ¿no? Y es pues que esté dominada por determinados intereses o que esté dominada en el sentido de que contenga dentro de la evaluación grupos o agentes que pertenecen a otros ámbitos, como puede ser la decisión, ¿no? Luego, lo contrario de útil, que es inútil o poco útil, bueno, pues que no sirva, realmente que no sirva para adoptar una decisión por parte del regulador, el que toma las decisiones, pues porque la perspectiva de análisis sea incompleta o por muchos otros motivos. Lo siguiente es irrelevante, hay que evitar que se convierta en irrelevante, porque si no es relevante para todo el mundo, pues al final lo que tendremos es reevaluaciones constantes una y otra vez de cosas que no, bueno, pues que no deberían reevaluarse varias veces, ¿no? Lenta, que haga más lento el proceso de toma de decisiones, y luego desequilibrada en el sentido de que pondere más un determinado cuerpo de la evaluación u otro, ¿no? O la rapidez, o la exhaustividad, o la reducción ex ante de incertidumbres que puede llevar a una parálisis. Y luego lo último ya es que sea pesada, y yo no quiero ser pesado. Entonces, que sea pesada la evaluación yo la entiendo como que, pues eso, que se solicite demasiada información poco práctica, poco útil, que sea demasiado exhaustiva, ¿no? Y esto es lo que quería contar en mi intervención inicial. Luego habrá tiempo para preguntas, pero esto era todo. Muchas gracias. Gracias. Paula. Bueno, lo primero agradeceros que contéis con nosotros y lo primero sin duda presentarnos, porque sin duda no soy Karina Escobar, yo soy Paula Echeverría, vengo a sustituir a Karina que tiene una prueba médica. Soy la técnica de incidencia política y defensa de derechos de la plataforma de organizaciones de pacientes y a pesar de que nos habéis
pedido que hablemos de retos y objetivos, que voy a hablar de ello, primero voy a hacer una presentación inicial breve sobre lo que es la plataforma, la POP. La plataforma es una organización paraguas. Dentro de esa organización paraguas tenemos federaciones que representan a su vez a asociaciones de pacientes, a las principales asociaciones de pacientes del país. Tenemos 40 organizaciones federales dentro, que a su vez incluyen a más de 1.823 asociaciones. Esto es un músculo bastante potente que representa en general a todo este ecosistema de organizaciones de pacientes y los, bueno, somos en realidad 41, pues antes 40, perdón. La cuestión que nos une a todas estas asociaciones es la cronicidad. Cada uno sin duda tiene intereses distintos, intentamos que haya una gran heterogeneidad de patologías y no solo patologías, condiciones crónicas de salud de todo tipo, autismo y TEA, cardiopatías, celiaquía, daño cerebral, enfermedades oncológicas, inmunomediadas, neurológicas. Podéis verlo aquí. Voy a intentar ser verdaderamente breve porque sé que vamos un poco justos de tiempo. Entonces, la POP básicamente surge para dar voz a las personas con necesidades crónicas de salud, articularse como la institución con la que interactuar con las instituciones sanitarias. Entonces, una de nuestras patas principales es la incidencia política, pero también otra de nuestras patas imprescindibles es la formación tanto a nuestras asociaciones de pacientes como a los pacientes que forman parte de esas asociaciones. Hacemos investigación porque sin duda tenemos muchos datos sobre distintas patologías, pero datos generales sobre la cronicidad, en realidad somos nosotros quienes los sacamos adelante, entonces la investigación es una pata importante de lo que hacemos y también la participación en jornadas y congresos para predicar la palabra. Entonces, una de las cosas principales que nosotros entendemos como un reto, a pesar de que os ponga esta diapositiva sobre la participación del paciente y lo importante que es para nosotros, uno de los retos principales sobre este reglamento para nosotros es el tema de que la participación sea efectiva. Sin duda, si pregunto en la sala si todos consideramos que la participación es importante, la participación del paciente es importante, todos estaréis de acuerdo en que sí. Seguramente el 100% me lo digáis. Ahora, si nos ponemos a hablar de cómo se articula esa participación y cómo se pondera esa participación, es donde empecemos a meternos en camisas de 11 varas. Porque claramente se ha ido dando una transformación del sistema sanitario en el que el paciente cada vez va teniendo un papel mucho más protagonista en su propia salud. Para ello nosotros entendemos que es importante que sea un paciente corresponsable. Aquí ambos tenemos un papel imprescindible. Entonces, entendemos la participación a todos los niveles, pero uno de los temas que más nos interesa en este reglamento y que se establece la posibilidad de participar, pero no se establecen mecanismos estructurados de cómo se va a dar esa participación, que es lo que para nosotros es importante, porque si no, al final del día con lo que nos quedemos es con una medida estética o simbólica, que está bien, para que podamos ir los pacientes y decir que contamos con los pacientes, pero la realidad es que si de verdad queremos transformar cómo se entiende todo el proceso con los pacientes involucrados desde el principio, esto es con lo que tenemos que contar. Entonces, en ese amalgama de lo que es la participación, las organizaciones de pacientes, tenemos un papel de interlocutoras y mediadoras entre las instituciones y todos los agentes. Por un lado, favorecemos el acceso a terapias y tratamientos, hacemos esa representación institucional de la que hablaba, defendemos los derechos de los pacientes, hacemos sensibilización social, visibilización de la enfermedad, formamos a los pacientes en autocuidado, creamos comunidad y asociación, facilitamos y transmitimos información, acompañamos y apoyamos emocionalmente y participamos en la medición de resultados en salud. Bueno, volviendo a la anterior, aquí dos patas esenciales para lo que vamos a hablar hoy es el tema de facilitar y transmitir información y participar en la medición de resultados en salud. Esto que os traigo aquí es, ya traído al tema en particular de la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿qué papel tenemos las organizaciones de pacientes? Aquí os he hecho básicamente un jueguito de encontrar a Wally, porque muchas de las personas que estáis en las fotos estáis aquí en la sala. Así que, por hablaros un poquito de cómo desde la propia POP entendemos nuestra labor en todo esto,
trabajamos con todas las instituciones sanitarias, en todo el ecosistema sanitario, firmamos un convenio con la Agencia Española del Medicamento y en ese convenio una de las cosas principales ha sido que la agencia nos daba formación para que nosotros pudiésemos trasladar a nuestras asociaciones formación sobre todo el proceso de tanto de evaluación de tecnologías sanitarias como el ciclo de vida del medicamento. Esta es una de las jornadas, la última que hicimos, que fue esta misma semana, juraría. Y esto nos sirve muchísimo porque por mucho que nosotros queramos trasladar información, necesitamos contar con recursos, tanto de capacitación como recursos económicos muchas veces, para poder ejercer esta vía de transmisores de información. Otra de las patas que hacemos es que nosotros también tenemos nuestros desayunos POP. Uno de los que hicimos más recientemente fue el de la evaluación de tecnologías sanitarias y también nos sirven para poner en común a varios de los agentes que trasladen su visión y que nuestras asociaciones y los pacientes que vienen a nosotros queriendo aprender más sobre el tema puedan formarse. Esas son dos patas muy breves de lo mucho que hacemos. Por traerlo más a tierra, esta tan blanca y poco atractiva diapositiva que he puesto, para nosotros lo más importante es, con el tema de la evaluación de tecnologías sanitarias, que haya un acceso equitativo y que haya una reducción de desigualdades. Si no, ese reglamento no va a tener sentido para nosotros. Esto tiene que ir embedido de una transparencia y unos tiempos de acceso más reducidos. Importantísimo que es el tema de los usos de datos en vida real de los pacientes, garantizando la participación efectiva también de los pacientes, que esto ya hablaré más adelante de cómo lo entendemos, y asegurando financiación para la implementación de la normativa. Porque cuando hablamos, también lo diré más adelante, el tema de la financiación de las organizaciones es importante, sobre todo financiación pública, porque cada vez tenemos menos recursos del IRPF, entonces nuestras organizaciones se enfrentan muchísimas limitaciones para encontrar financiación para realizar sus servicios que todos sabemos que son esenciales. Entonces, cuando hablamos de financiación no solo hablamos de pelas, hablamos realmente de generar un ecosistema que entienda a las asociaciones de pacientes como esenciales, como agentes esenciales del sistema que son, que favorezca que esos pacientes puedan participar en igualdad de condiciones, porque la formación es una pata imprescindible, pero también el que esa persona que quizás tiene su propio trabajo, que no tiene nada que ver con el sistema sanitario, pueda ir a participar en un grupo de trabajo. Ese transporte alguien se lo tendrá que cubrir. Todas esas pequeñeces en realidad son lo que al final del día está detrás de esa participación, y esas son algunas de las patas esenciales. Pero como en las preguntas que nos habéis hecho vamos a hilar mucho más fino, lo dejo para luego y he sido bastante breve, así que... No pasa, ¿no? Pero he venido preparado de casa. Como quito este de aquí, vamos a ver. La mía será esta. Vamos a ver, ¿dónde tenemos aquí? Aquí, ahí que habitualmente lo tengo bajo. Bueno, yo creo que esto sigue sin pasar, ¿no? Sí, pues como he venido preparado de casa, pondré el mío. A ver si este sí que funciona. Y así me moveré con mayor libertad. Solo falta que este tampoco funcione. Pues creo que tampoco, ¿no? No te preocupes. Ah, mira, sí, este sí. Bueno, bien, pues muchas gracias a Nebo, a Manuel, a Ana, a todos por haberme invitado aquí a participar en esta mesa de la AES acerca del aterrizaje, mejor dicho, el despegue y el aterrizaje. Y
por coger el hilo, por cierto que felicito a quien se le ha ocurrido el eslogan, porque es muy ingenioso. Y digo, bueno, pues me va a servir a lo mejor un poco a mí para guiarlo. Como soy el telonero, y toda la profundidad ya la han hecho mis compañeros de mesa, no me queda más remedio que intentar ser gracioso. Así que haremos lo que podamos, ¿no? Entonces, está claro que vamos a despegar y vamos a aterrizar luego, pero siempre que se hace un despegue o un aterrizaje es porque necesitamos viajar a algún lado, ¿no? ¿Y dónde vamos a viajar? Pues la idea es que, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es un viaje hacia la sostenibilidad. Estamos hablando de calidad, de seguridad, de eficacia, pero al final lo que subyace, y yo creo que alguien lo ha comentado, todos los ponentes en realidad, estamos intentando un viaje hacia la sostenibilidad, porque podría ocurrir, incluso algunas veces se ha comentado, y economistas de la salud tenemos aquí, que igual existe la sospecha de que acabemos cayendo en algo que a los clínicos nos resulta muy familiar, que es lo de las insuficiencias de órgano, ¿no? Se llama una insuficiencia financiera aguda, ¿no?, de nuestro sistema. Bueno, vamos a despegar y no olvidemos tampoco que todos los que nos subimos en un avión de vez en cuando, pues nos asalta la duda de cómo es que aquello se mantiene en el aire, ¿no? Nos explican aquello de los flujos y no sé qué, y el flujo del aire y el no sé qué y el no sé cuántos, pero al final lo que todos pensamos es que esto se mantiene un poco por magia. Esa magia que tienen que hacer muchas veces nuestros gestores para mantenernos con este sistema sostenible, ¿no? En mi opinión, el mantener este despegue, esto está tomado de otra diapositiva en la que yo he cambiado los nombres, pero viene a ser más o menos lo mismo, la gravedad, el impulso, el no sé qué. Yo le he puesto estos 4 factores que creo que son los que condicionan un poco, los que van a condicionar la implantación de la evaluación de tecnologías, que son la metodología y la transparencia que nos hacen echar para arriba o para abajo, el impulso hacia adelante que nos tiene que generar la financiación, y la resistencia que va a venir condicionada por la dependencia / independencia. Vamos a empezar por cada uno. En primer lugar, la independencia. FACME, preocupada por las definiciones del conflicto de interés. Esto es un tema que se ha tratado en repetidas ocasiones. No va a haber expertos, porque probablemente cualquiera de los posibles expertos que tuvieran que estar implicados en la evaluación de tecnologías, pues ya habrían participado como advisories o como desarrolladores, participantes en la investigación clínica de algunos de las tecnologías, de los medicamentos en concreto, ¿no? Esta misma cuestión preocupaba mucho a la agencia europea. Hubo incluso baile judicial por medio, y al final no solo acabó no rebajando las expectativas de los conflictos de interés, sino que acabó apretándolas un poco. Cierto es que nuestro borrador de Real Decreto recoge muy bien estas cuestiones y habla de la independencia, la imparcialidad y la transparencia de los expertos que van a participar. Habla que estos participantes tendrán que ser públicos, lo de la cursiva de a priori o a posteriori es mía. ¿Cuándo serán públicos? ¿Cuando vayan a empezar a trabajar o una vez haya producido ya el informe de evaluación, ¿no? Que los expertos podrán haber participado en asesorías científicas, estratégicas, etcétera, y que tiene que haber una declaración de intereses, que esto es algo que todos tenemos clarísimo, ¿no? La financiación es algo que creo que lo ha comentado también antes Paula. Es probablemente, como acaba siendo al final, buscar el dinero, ¿no? Es algo que tiene una importancia crucial. Porque antes de poner en marcha un plan, siempre hay que asegurarse de que uno cuenta con los medios, ¿no? El nuevo sistema de evaluación del Real Decreto tendrá un presupuesto de 14,1 millones. Esto es una noticia de un periódico de Diario Pharma en concreto, y a mí se me ocurrió compararlo cogiendo lo que decía Ana antes, este ISPA-NICE. Bueno, pues vamos a ver el ISPA y este será la parte NICE, ¿no? Estos son los empleados que tiene NICE o que tenía en el 2022. En 2022-2023, 818. No creo que lleguemos a tanto. ¿Andaremos por ahí, Chus? Sí, más o menos. Bien. Esto es lo que cuesta NICE, o lo que invirtió NICE.
60,2 millones de libras esterlinas, que traducido a euros nuestros viene a ser 70 y alguno. Esto es lo que dice el borrador del Real Decreto que vamos a gastarnos los 14,1 millones que decía antes, 14,1 desglosado de esta forma, y como a los que somos así de ciencias nos gusta ponerlo todo en forma de gráficos porque lo vemos mejor, pues esto viene a reflejarlo. Nos gastaremos esta nomenclatura antigua, oficina de evaluación 3,2, de evaluación de medicamentos, de productos sanitarios 6,2, ambas más etcétera 14,1, NAI 73 millones, es más o menos como 5 montoncitos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nada, esto es, fijaos, hasta bueno. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a producir aproximadamente como 96 más o menos, 96, 100, 100 algo informes al año. NICE se atreve a decir que va a producir 160, 170, alrededor de 180. A ellos les cuesta 72 millones y a nosotros nos va a costar solamente 15. Vosotros que sois todos economistas de la salud, hacer la división y veréis cuánto de eficientes vamos a ser, ¿no? No obstante ello, pues creo que probablemente sea necesario pues, poner ahí más carne en el asador, ¿no? La metodología, vamos, esto es de lo que me respiro todos los días con lo de la metodología, ¿no? Imprescindible, imprescindible, imprescindible que tengamos sólidas herramientas metodológicas, que os voy a decir a vosotros, hasta el punto de que Sanidad sopesa que las guías tengan rango de orden ministerial. Me parece muy bien, debo reconocerlo que me parece bien. El Comité Asesor para la Prestación Farmacéutica propuso, entonces hizo varias propuestas y entre otras sugirió crear al menos 4 guías metodológicas, una de beneficio clínico adicional relevante, que es muy, muy, muy importante, al menos para los que evaluamos medicamentos, la guía de evaluación económica, que tiene un tip porque esta ya ha sido publicada y hoy he recibido la noticia de que así ha sido publicada hasta en Gaceta Sanitaria, había habido de manera que ya puede ser citada, no, ya podía ser citada antes porque estaba colgada en la web del Ministerio, pero bueno, una guía de impacto presupuestario y una guía de manejo de la incertidumbre. Yo no sé cuál de todas es más importante, algunas nos gustarán más y otras nos gustarán menos, pero sin duda todas son muy importantes y más que importantes, necesarias, ¿no? Imprescindibles. Esta es la de guía de evaluación económica que ya ha sido adoptada, que mi opinión es de gran valor, ¿no? Ya lo hemos dicho en otras veces. Y por último, todo esto se sustenta en la transparencia. Todos hablamos de transparencia, no, es que las autoridades deben ser transparentes, no, la gobernanza debe ser transparente, todo debe ser transparente, pero cuando hablamos de evaluación de tecnologías, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la transparencia? Pues en mi opinión, yo me estoy refiriendo, nosotros nos estamos refiriendo a que debe haber una transparencia tanto en la estructura, como en el proceso y como en los resultados. En la estructura, ¿cómo lo hacemos? Pues publicando reales decretos y nos dicen, bueno, esto va a ser las instituciones que tomen las decisiones, estas son los que van a organizar la gobernanza. La estructura de la arquitectura del proceso evaluativo es algo que debe ser transparente y lo es, sin duda, con la normativa, ¿no? Pero también del proceso, ¿en qué punto está cada tecnología que está siendo evaluada? Está antes, está después, está pendiente de la toma de decisión, está pendiente de que el desarrollador, el laboratorio, haga las modificaciones que se le han solicitado o conteste las cuestiones. Esto es importante, ese eje temporal, para que veamos al final a qué se deben los retrasos muchas veces, que no siempre son imputables a los evaluadores. Y también, y muy importante, en el resultado. Cuando digo que debe haber transparencia en el resultado, igual aquí levanto alguna ampolla que otra, me estoy refiriendo al resultado final de las decisiones, tanto de financiación, por qué se ha decidido financiar una tecnología, un producto o un medicamento, y por qué no, y a qué precio va a ser financiado. Yo sé que esto, según qué ámbitos, no es bien recibido, pero el secretario de Estado exigirá a las farmacéuticas informar sobre los costes de I+D de producción. Yo creo que esta transparencia es necesaria, en mi opinión, desde el punto de vista del evaluador. Y esto no es algo que se nos ha caído del cielo. Hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 2019 acerca de la transparencia en los mercados de medicamentos.
un poquito más antigua, del 89, una directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, justamente también acerca de las transparencias, y y un grupo inclusive de países europeos, el grupo Euripid, que se dedica a poner en común los precios de los distintos países de la Unión Europea con objeto, pues, al menos de conocerlos y luego no sé si para ejercer algún otro tipo de acción, ¿no? Y finalmente, y en plan ya ideal, a mí me gustaría, pues, sugerir para esta evaluación de tecnologías sanitarias que se nos cae encima, pues, este plan de vuelo final, ¿no? Sabéis que todos los vuelos despegan, aterrizan, van a un sitio y además tienen un plan de vuelo, y a mí me gustaría sugerir este plan de vuelo. Hay una evaluación regulatoria que tiene que generar, evidentemente, una indicación autorizada. Para eso está la agencia europea y también nuestra agencia. Especificar el escenario de utilidad de acuerdo con una evaluación comparativa que no va a hacer la agencia europea, pero sí tenemos que hacer nosotros. Evaluar económicamente y impacto presupuestario, que os voy a contar a vosotros. Negociar los acuerdos de precio y financiación, posicionar el medicamento. A nosotros lo que nos sirve es posicionarlo en un entorno terapéutico determinado. No nos sirve únicamente decir si es útil o no, si es mejor que el otro o no. Nos tiene que saber decir si lo utilizo antes o en qué tipo de pacientes o en qué tipo de situaciones. Introducir el fármaco, por consiguiente, de acuerdo con ese posicionamiento, y finalmente, si aparecen nuevas evidencias o nuevas indicaciones, pues reevaluar y volvemos a empezar el ciclo. Yo creo que esta era la última. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Pues pasamos a la mesa, si os parece. Tenemos 15 minutitos para algunas preguntas. ¿Me pongo yo aquí si quieres? ¿Te pones tú ahí? Me da lo mismo. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Pongo yo aquí? Bueno. Sí. Primero, habéis cada uno mencionado, además muy bien, ¿no?, las distintas partes de la normativa. Os pediría, a modo de titular, que de todas las ventajas, todas las fortalezas que tiene la nueva normativa, os quedéis con una. Y la otra parte de la moneda, ¿no? ¿Qué reto ha quedado pendiente y habría que trabajar en eso durante los últimos años? De manera muy concisa. Para ti, ¿cuál sería el principal avance de esta normativa? Yo creo que por primera vez genera una estructura. Esto no lo hemos tenido nunca y genera un presupuesto para esa estructura, que puede ser mayor o menor. Si lo juzgáramos por el resultado, uno diría, bueno, pues el NICE lo tiene que tener, en fin, Inglaterra debe ser un país, un paraíso de la incorporación de las tecnologías, no tiene que haber retraso, los medicamentos son baratos, no hay tensiones entre los intervinientes, porque como dedican 60 millones de euros, para que la gente entienda, más o menos 14 millones de euros sería el equivalente a un tercio de una agencia de medicamentos como la tenemos ahora. Yo, sinceramente, no descarto que para el futuro sea un reto, pero por primera vez tener eso, tenerlo organizado, tenerlo estructurado, tener una gobernanza, yo creo que tiene un valor como una pieza del puzzle, ¿eh? Esto no, yo también lo digo, no va a solucionar. Y luego, como reto, yo creo que está todo eso que hemos puesto del desarrollo. Porque, claro, todo el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías es un Real Decreto de estructura, dotada de un presupuesto que, ya digo, puede ser mayor o menor. Pero el reto es desarrollarlo de abajo para que realmente, digamos, en términos de directrices, de cómo tienen que ser las evaluaciones, qué se necesita, eso realmente seamos capaces de, con el mismo dinero o con menos, pero tener más impacto de lo que ha tenido el NICE en Inglaterra, que es un gran impacto a nivel académico, enorme. Yo creo que le debemos al NICE pues todo, pero yo lo siento mucho a la hora de decir si en Inglaterra tienen medicamentos más baratos, más coste efectivos, más lo que queráis, exactamente los mismos problemas que tenemos en el resto del mundo. Y ese es el reto, transformar esto en una cosa que, más allá de todo eso, tenga un impacto real en acceso, en sostenibilidad, en esa cadena de valor que efectivamente empieza con la innovación, continúa con la implantación industrial, sigue por el acceso, pero termina teniendo un resultado y un impacto en salud que es relevante para seguir cerrando el círculo. Gracias. Para ti, Pedro, ¿cuáles serían? Pues mira, yo estoy de acuerdo con César, ¿eh? Yo creo que tener por primera vez esta estructura de evaluación, yo creo que es muy importante.
pero para mí lo más importante es que el objetivo de la evaluación se hace con una perspectiva de que sea sistemática, de que sea completa. Y luego algo muy importante también es que sea inclusiva de la evaluación europea, que una de las cosas que siempre pensábamos es, bueno, y luego cuando venga la evaluación europea, ¿esto cómo se va? Bueno, yo creo que eso lo recoge el Real Decreto y lo recoge, yo creo, de una manera acertada, ¿no? Oportunidad perdida, no sé si está perdida todavía, espero que no, pero yo creo que, bueno, yo creo que hay que delimitar claramente muy claramente lo que es la evaluación, de lo que no corresponde con la evaluación, y pues porque el Real Decreto es de evaluación de tecnologías, ¿no? Y también yo creo que no se puede perder la oportunidad de que la evaluación sea completa en cuanto a la estimación total del valor del medicamento que se está evaluando. Yo disiento con Eduardo con respecto a la información sobre costes de I+D y tal, porque creo que ese es un buen ejemplo de información inútil para la evaluación. Pero bueno, en fin, eso es cuestión de opinar, ¿no? Alguno podrá pensar que es útil en la fijación de precios. Yo opino lo contrario. Creo que es inútil también para fijar precios, pero bueno, en la evaluación... En tal caso yo pediría que no se mencione. Cuando se venga a pedir un precio no se mencione el coste de desarrollo, no se mencione... No. Claro, es decir, es muy fácil. Yo solamente lo digo por aclarar, la diapositiva ha puesto Eduardo, porque este debate es mucho más sencillo. Es decir, no es importante, no se considera, no se pide, no hay nada. Es una cosa que es importante y que está justificando una parte del valor que hay que darle. Póngase encima de la mesa algo que podamos interpretar o que podamos trabajar con ello. Insisto, no lo hay, no hay ningún problema, ninguno. No se pone, ¿para qué quiero yo sacar costes o hojas de Excel? Para nada. Ahora usted me viene diciendo que esto en comparación con esto, para que esto me tiene unos costes de producción que son inabordables, que en fin, en el futuro disminuirán, pero que, oiga, explíqueme un poco qué es esto, explíquemelo a mí, no se lo explica al mundo entero. Yo no necesito que esto sea transparente al mundo entero, necesito que sea transparente a la hora de poder tomar una decisión que esté en eso. ¿No es relevante? Ya está, no se toca, no se pide, no se hace. Bueno, yo simplemente decir... Es que me tengo que ir. Yo si estoy evaluando un medicamento y me dan el coste de I+D, no sé qué hacer con él. Ya está. O sea, pues algunos que evaluamos medicamentos sí que lo aprovechamos y todo, ¿eh? Bueno, pues no lo sé. Yo la verdad es que no le encuentro utilidad, pero bueno, sí, seguramente la tenga. Sí. No, pero es que tiene que haber... a ver, hay una parte en la que coincido contigo. O sea, hay una parte en la que hay que separar lo que es un ejercicio teórico, donde realmente no tiene mucho valor, de lo que sea el ejercicio práctico. Y el ejercicio práctico es este que yo te cuento. Usted viene viene usted reclamando algo, vamos a tener algo en lo que agarrarnos. Pues si no tenemos en lo que agarrarnos, estamos hablando de... O sea, ya sé que hay que financiar la investigación fallida, los productos que no sé qué, que los años que vienen malos son malos. Pues ya está, todo esto, pero ya, dime usted algo en lo que poder... Como has dicho tú, con predictibilidad, sí, pues poder incorporar todo esto solo cuando sea necesario, solo cuando sea relevante. Oiga, este producto lo he desarrollado y mi primer socio fue el sistema público. Sí, eso sí. Bien. Mi primer socio fue el sistema público y fue tal desastre que tuve que repetirlo todo. Póngase encima de la mesa. Si eso lo entiende todo el mundo. Pero cuando hablamos de transparencia estamos hablando simplemente de esto, de una negociación en la que seamos auténticamente, vamos a decir, no tanto socios, pero sí que estemos negociando. Es verdad. Yo puedo seguir con esto un poquito o ya no. Un poquito, vale, para, un poquito para solo. poder Yo, dejar caber solo por todo. decir, lo de pedir el coste de I+D y el coste de producción me recuerda a los antiguos reguladores de las utilities. O sea, me recuerda a los antiguos reguladores cuando iban a poner el precio de interconexión de una red telefónica para que los que vengan a prestar servicio tengan que pagar justamente el coste marginal más un poquito del... Pues me recuerda a eso. Entonces creo que un regulador económico de la industria farmacéutica es regulador económico en toda regla, pero está muy lejos de ese tipo de regulación. Es un regulador económico que tiene que estimar valor y que tiene que decir, dado que no hay un mercado posible, en este caso en España, pues tiene que decir qué parámetros de valor son los que va a tener en cuenta y cuánto le asigna cada uno. Valor, pero no coste. O sea, perdona, ya me callo. Bueno, Paula. Pues por nuestra parte el avance claro que vemos es esa evaluación que va más allá de los aspectos clínicos y la centralización en estructura de
de todo este procedimiento creemos que es positivo para armonizar y homogeneizar no solo a nivel entre estados, sino también entre comunidades autónomas. Y lo que sin duda es la oportunidad perdida para nosotros es el que no quede clara cómo se va a implementar esa participación de paciente, que no se definan esos mecanismos formales, como hablaba antes, las reglas y las garantías, el peso que va a tener en la decisión final y cómo se va a ponderar todas estas cuestiones. Pero no es una oportunidad perdida porque estamos a tiempo, como comentabas, ¿no? Entonces, estamos pendientes de esa cuestión y también, como comentaba antes, el tema del compromiso con la financiación y la capacitación de las organizaciones de pacientes para esta labor. Pues si me lo hubieras preguntado al principio, te diría que la principal aportación de toda esta regulación es crear el sistema de evaluación de tecnologías sanitarias, dotar de estructura por primera vez en la historia. Como ya lo han dicho, voy a elegir otra segunda bonanza de este momento, y es el producto en sí. Por primera vez tendremos un informe sistemático, riguroso, basado en una metodología reproducible, conocida, guiado por el conocimiento científico, que identifique el valor clínico de un medicamento asociado a otra parte no clínica, también económica, de la evaluación, que es imprescindible. Entonces creo que ese producto en sí mismo ya tiene... Pensar que vamos a tener por primera vez ese tipo de evaluación es para sentirse muy, no sé, esperanzado y confiado en el sistema. Y como reto, pues escuché muy atentamente la presentación de Pedro, a pesar de no llevar diapositivas, ha estado muy clara, y yo diría pues que este producto final cumpla casi todos los objetivos que ha dicho. Todos no es posible, porque tener un informe riguroso y ligero es casi un oxímoron. Así que si es muy riguroso, no sé, el nuevo concepto de riguroso ligero todavía no entiendo cómo podría ser posible, pero me voy a conformar con que sea útil y referente. Si nosotros hacemos un informe que es útil para lo que se ha concebido, que es para informar las tomas de decisión en precio y financiación, que es una decisión que consiste en asignar recursos públicos a un número determinado de personas, y esto tiene que tener unos criterios tan sólidos para asegurarnos que se hace con equidad, no solo entre los pacientes, sino entre el resto de la sociedad, que me parece que si conseguimos que esa decisión esté informada sobre una base irrebatible que sirve de referencia para todos, ya será el éxito total. Y lo de ser referente, que me parece muy bien acertado, yo le pregunté antes a Eduardo mientras estabas contando, ¿os resulta útiles nuestros IPTs? Porque cuando de resultas de la sentencia de la audiencia nos vimos asumiendo todos los IPTs, de un día para otro, nuestra interacción con las sociedades científicas, siempre que estamos con ellos, era cómo de útiles son nuestros IPTs. No todos han tenido la misma calidad hasta ahora, estamos rodando, estamos creando equipos, estamos montando el sistema, pero para nosotros el feedback de que lo que hacéis es útil y nos sirve para los propósitos que ahora mismo tiene el IPT, pues eso es que el producto es bueno. Pues lo mismo para el siguiente producto. El reto, conseguir que sea un producto referente. Gracias. Y bueno, yo como soy el último, ya lo han dicho todo nuevamente, logros que se han conseguido, pues en primer lugar que estemos hoy todas estas personas hablando de un Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que esto es impagable. Dotar efectivamente de infraestructura, dotar de los medios, al menos inicialmente, ¿no? Ya veremos luego cómo tiramos de ahí, pero dotar de una gobernanza y hacer participar a muchos de los, o a todos de los que estamos aquí, yo creo que eso ha sido importantísima. La sola idea de tener un Real Decreto de Evaluación, yo creo que merecería la pena absolutamente. Y cosas que se han quedado en el tintero, bueno, como decía también antes Paula, estamos a tiempo de solucionarlas. Tenemos presupuesto bajito, aunque me riña con César por esto. No, presupuesto bajito, Eduardo. Bueno, presupuesto bajito, Eduardo. Lo dejaremos debajo de una hojita de papel. Y también la participación de los pacientes, a ver cómo engarzamos un poco eso del paciente experto. Ese paciente experto, tengo que referirme otra vez a NICE, que
participa en las decisiones de financiación y en el sistema británico de salud, la participación también de los profesionales, pero a lo mejor aquí voy a ser un poco sectario, pero no de todos los profesionales. Nosotros en algunos de los comentarios que hemos hecho al Real Decreto justamente tenía que ver con que profesionales sanitarios, no, por favor, no ponga usted profesionales sanitarios, ponga profesionales sanitarios que tengan experiencia en evaluación o tengan un perfil clínico con experiencia en evaluación. No voy a citar ejemplos, pero dejarlo en profesional sanitario puede dar cabida a profesionales sanitarios que nunca jamás serán sanitarios, pero nunca jamás se han asomado a la evaluación de medicamentos. Muy bien, pues tenemos 3 minutos, tiempo por si alguien quiere hacer una pregunta. Allí veo una mano, sí. Es que la negociación empieza antes, es que es un proceso que ocurre en paralelo. No, es decir, para cuando llegamos ahí, efectivamente el informe de evaluación, el informe que se presenta a la CIM, es un informe que es nuestro y que como es nuestro es nuestra responsabilidad llevarlo allí. Pero durante todo ese tiempo ya veremos cómo, estamos pensando cómo incorporar un sistema en el que la gente, yo creo que uno de los retos que tenemos es que consideremos la dimensión, aquí sí que coincido con Pedro, cuál es la dimensión total de lo que tenemos. Obviamente habrá que ponderar qué es más importante o qué es menos, pero con frecuencia llegan a la comisión de precios cosas en donde a lo mejor esa visión conjunta del total no está. Entonces yo aspiro a que eso vaya ocurriendo durante el tiempo de la negociación, esos 180 días que se pueda ir participando. A veces necesitamos datos tan pedestres como cuáles son los precios reales de adquisición del resto de los medicamentos, para saber de qué entorno estamos hablando. Bueno, pues todo eso hay que generarlo en esos 180 días. Y no es que, quiero decir, no... Antes había un procedimiento que era un poco como secuencial, ¿no? Había muchas cajas y un papel iba pasando por muchas de ellas. Aquí estamos pensando que sea más una herramienta colaborativa en el que todo lo que sea relevante a la hora de conformar cuál es la negociación que nosotros vamos teniendo desde el día 1. También lo voy a decir a todos los que sois de compañías farmacéuticas. No, quiero decir, si venís el día 1 con algo que tenga sentido, pues ya vendrá el informe, ya terminará todo eso, ya haremos una dimensión longitudinal de la cosa, pero intentaremos no retrasarlo, no vamos a estar, digamos, mareando la perdiz. Ahora, sí, y aquí vuelvo un poco al argumento, el argumento es yo soy mejor que mis competidores, merezco un premium price, donde antes había 100 millones, ahora tiene que haber 200 millones, porque soy tan bueno que el otro tiene que seguir con los 100, pero yo merezco 100 más. Claro, ahí vamos a necesitar todo ese tipo de trabajo de la forma más ortodoxa posible, más confiable, predecible, bla, 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 bla. Pero si tenemos otro tipo de escenario, desde el primer día queremos precio real, vamos, no precio real, ¿a qué precio realmente estoy dispuesto a llegar? Para que no nos veamos en esta situación de un año más tarde, 2 años más tarde, de repente aparece de la chistera el precio real. Porque queremos, voy a decir una cosa, hemos conseguido, en una parte de todo este entramado, ser considerados por todo el mundo, y no presumimos mucho de ello, líderes en ensayos clínicos. Pues me gustaría ser líderes a nivel mundial en acceso. Para eso necesitamos que las compañías pongáis de vuestra parte y que convenzáis a vuestros headquarters y que nosotros estemos ayudándose en eso, que España es un país donde este tipo de trabajo se puede hacer, y se puede hacer muy enfocado a tener un resultado que es el de verdad, no es, digamos, no está mediatizado por otra, digamos, por juegos de estos de tengo en el bolsillo algo, tú sabes que me lo estoy guardando, yo sé que... Vale.
Pues es que no hay otro remedio. Si la pregunta es, ¿te parece que hubiera sido necesario más tiempo? Te diría que sí, claramente, pero es un periodo fijado, entonces lo vamos a hacer así. Pues se enviarán los picos a quienes tienen que contestar, tendrán un plazo para contestar de una semana, no creo que más, nos lo devolverán, consolidaremos nosotros, necesitamos también tiempo para consolidarlo, los que recibamos de todos los stakeholders consultados y enviar a la comisión. Creo que había otra pregunta por ahí, la última, y ya paramos para el café, que además esa se tiene que ir. Felicitar a todos los que trabajáis en evaluación de tecnologías. Yo creo que es una excelente noticia este nuevo reglamento. Yo creo que yo he participado o he presenciado muchos procesos de evaluación de tecnologías desde los años 80, desde el lado de la industria. Y para mí hay una cosa que es casi un sueño cumplido en este nuevo reglamento, y es que por primera vez se habla de eficiencia. En los años 80, el siglo pasado, desde la industria, nuestra aportación de tecnología era básicamente orientada a resolver problemas clínicos no resueltos. En la actualidad, en el siglo XXI, el problema más importante no resuelto es precisamente la sostenibilidad del sistema. Y la sostenibilidad del sistema depende de la eficiencia de los procesos dentro del sistema. Enfocarnos en la eficiencia abre 3 retos mayúsculos, de los que no he percibido que el reglamento realmente se ocupe en una cierta profundidad. Hay un primer reto, y es que la eficiencia tendrá que, a la hora de evaluar tecnologías, tendrá que tener en consideración tecnologías que precisamente ya no están enlazadas a temas puramente clínicos, sino tecnologías que están enlazadas a eficiencia, muchas veces a todo esto que llamamos ahora digitalización, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Esto supongo que será algo que poco a poco iremos viendo. Pero hay otro problema también más acuciante, creo yo, y es que a la hora de evaluar eficiencia resulta que es difícil evaluarla para un producto aislado, porque muchas veces un producto farmacéutico o un producto tecnológico es eficiente dependiendo de la organización o de los cambios en la organización que se deben hacer, o es eficiente dependiendo de que trabaje junto con otros productos. Por ejemplo, estoy convencido que en el futuro la evaluación de fármacos o de tecnología debería hacerse en conjunto con tecnología o fármacos. Es decir, muy probablemente hay muchos procesos en los que intervienen ambos aspectos. En ese sentido, evaluar procesos transversales, desde luego, tiene una cierta complicación. Es verdad que ya en muchos hospitales se está trabajando con los conceptos de creación de valor, en los conceptos conocidos como Value-Based Healthcare, y se está trabajando en la mejora de eficiencia. Todo esto, de alguna manera, creo que en el futuro debería estar reflejado también en las agencias de evaluación de tecnología. Y hay un aspecto también muy importante en eficiencia, que lo es también, yo creo, en la evaluación de tecnologías, que es el concepto de dejar de hacer. Y el concepto de dejar de hacer, a la hora de medir la eficiencia, no solo es importante medir la eficiencia de un proceso transversal y de cada uno de sus componentes, sino también de lo que se va a proponer dejar de hacer. En este sentido, me gustaría conocer cómo veis estos retos. Yo sé que es un poco temprano, la palabra eficiencia acaba de aparecer, pero creo que es un tema importante de cara a futuro. Es verdad que eficiencia es el nuevo invitado a estas reuniones, que podríamos haber tenido una reunión parecida a esta para hablar de evaluación de tecnologías sanitarias, centrarnos en IPTs, y hace 3 años y casi hubiéramos dicho lo mismo. Entonces, lo que es verdaderamente novedoso es que introducimos la dimensión de la eficiencia.
Todas las observaciones que has dicho son muy pertinentes. Efectivamente, tenemos un reglamento pensado en 2 configuraciones, hacemos un Real Decreto pensado en 2 configuraciones, medicamentos y lo que no es medicamentos, y podría ser que en un momento dado el comparador no fuera un medicamento, cuando estás evaluando la eficacia de un medicamento, que el comparador sea radioterapia. Bueno, esto se hará igualmente, pero es verdad que pueden haber cruces porque los comparadores pueden necesitar de un comparador que estrictamente sería evaluado en la otra configuración. A eso no hay problema. A considerar la eficiencia como herramienta también, por ejemplo, para la desinversión. A ver, el proyecto Real Decreto también habla que los informes servirán de base para decisiones de precio y financiación o desinversión. Esto es una cuestión también sobre un escenario nuevo, porque estamos pensando que gracias a estos informes vamos a tener un sistema más predecible, más sistemático, riguroso y, por tanto, fiable, que concluye el valor final de un producto asociado al impacto económico que ese valor añadido tiene, y que eso va a ser favorable para que se incluya el medicamento. ¿Y si ocurre que no? ¿Y si la conclusión final de esto es que no aporta nada al Sistema Nacional de Salud y, por tanto, no vamos a perder el tiempo en esto? Podría ocurrir. Y que el medicamento, sin embargo, tenga un beneficio-riesgo favorable y por eso ha recibido una autorización de comercialización. Bueno, en ese escenario no estamos todavía, pero lo que está claro es que no es un instrumento destinado a introducir los productos en cartera, sino para identificar cuál es su valor con respecto a las alternativas, que podrían no tenerlo, y cómo es las dimensiones no clínicas de ese valor. Pues en la eficiencia hay que tener en cuenta cuestiones organizativas, como tú bien has dicho. Pues la eficiencia de un producto igual no es lo mismo si tiene que administrarse en un hospital de día, en zonas donde no tienen hospitales de día, porque todo el hospital está pensado en hospitalización, por ejemplo. Pero esto se tiene en cuenta cuando se hace la evaluación no clínica. Y luego hay otra cosa a tener en cuenta con respecto a la eficiencia, que va a influir también en la decisión final que se tome. Por eso César insiste mucho en una cosa es la evaluación, otra cosa es la decisión. Y la decisión no es dependiente de la evaluación, está informada por la evaluación, pero hay más variables que hay que tener en cuenta. Porque puede ser algo muy eficiente, pero es como cuando uno tiene delante de sus ojos una excelente inversión. Pues puede ser que sea maravilloso ahora invertir, no sé, en criptomonedas, pero si no tienes fondos ni liquidez, pues por muy buena inversión que sea, no puedes hacer esa inversión. No sé, yo no tengo ni idea si las criptomonedas son una buena inversión o no. Estaba buscando en algo que un producto, una unidad sea carísima. Digo, bueno, pues un Bitcoin al precio que tiene, a ver quién se compra un Bitcoin. Entonces, con la eficiencia pasa lo mismo. Un producto puede ser muy eficiente y quizá no pueda ser incluido en cartera de servicios. Esa dimensión no se tiene en cuenta en la evaluación, pero sí se tendrá en cuenta en la decisión. Muchas gracias. Bueno, Gracias. vamos a dejarlo aquí. Tenemos despegues, aterrizajes, vuelos regulares en el aire y, Eduardo, te robo la frase. Creo que tenemos que avanzar hacia esa magia del vuelo, hacia la sostenibilidad. Así que muchas gracias a todos.